Hoy vamos a trabajar las funciones que se llaman funciones inversas. Antes de definir lo que es una función inversa, primero vamos a tener claro qué es lo que se llama una función uno a uno o función biunívoca en cálculo diferencial. Decimos que una función es uno a uno o biunívoca cuando un valor de x, digamos un valor de y nunca se repite para diferentes valores de x. Si yo tengo dos valores de x diferentes, x1 y x2, el valor de y o del de la función para esos dos valores de x no puede ser el mismo. Cada valor de x debe tener un valor correspondiente de y diferente al de todos los otros valores de x. El hecho de que una función sea o no sea biunívoca se puede comprobar muy fácil haciendo algo que se llama la prueba de la recta horizontal. Si ustedes recuerdan, también manejamos una prueba que se llama la prueba pero de la recta vertical cuando queremos comprobar si un gráfico es o no una función. En este caso, la prueba de la recta horizontal nos va a permitir determinar si la función es o no una función uno a uno. Cuando trazamos una recta horizontal y esa recta cruza en más de un punto a nuestra gráfica, entonces diremos que la función no es biunívoca o no es uno a uno. Cuando nuestra recta horizontal solo cruce a nuestra gráfica en un único punto para cualquier valor de x, entonces decimos que sí es uno a uno. Vamos a hacer ese ejercicio con estas gráficas que tengo preparadas. Esta primera gráfica, miremos que tiene una especie de sinuosidad, sube y baja. Es una función. ¿Por qué sí es una función? Porque cualquier recta vertical que ustedes imaginen, ella solo va a cortar a la función en un solo punto. Entonces sí cumple la definición de función, pero será uno a uno o biunívoca. Para ese caso tenemos que hacer la prueba pero de la recta horizontal. Si trazamos una recta horizontal, por ejemplo por aquí, podemos ver que esa recta horizontal cruza mi función en tres puntos, 1, 2 y 3. Eso significa que no es una función biunívoca. Así la corte en 2 puntos, ya con eso tengo suficiente criterio para desestimar la función como una función biunívoca. En este caso son 3 puntos. Entonces decimos que no es biunívoca o que no es una función uno a uno. ¿Por qué? Porque a diferentes valores de x, este sería un valor de x1, por aquí hay otro valor que se llamaría por ejemplo x2 y por acá yo puedo decir que hay otro valor que se llama x3. A esos tres diferentes valores de x les está asignando el mismo valor de y, que yo puedo llamarlo acá y1. Este punto vale y1 la y. En este punto también el valor de y es y1 y en este punto también. Eso significa que tengo varios valores de x con el mismo valor de y. Eso no es admisible para las funciones uno a uno o biunívocas. Si miramos ahora esta parábola que abre hacia arriba, está en color rojo, y hacemos la misma prueba de la recta horizontal en cualquier punto que ustedes la quieran trazar, también vamos a ver que está cruzando a la función o la está intersectando en dos partes. Eso significa que hay dos valores de x para los cuales hay un mismo valor de y eso tampoco es válido en la definición. Entonces esta tampoco es biunívoca o uno a uno. Recuerden que son términos sinónimos. Finalmente tenemos esta gráfica en morado, una función que viene desde abajo, cruza en el origen al plano cartesiano y empieza a ascender hacia los valores positivos en y.
Esta función, si ustedes trazan una recta horizontal en cualquier parte, podrán ver que solo cruza esa recta a mi gráfica en un solo punto, no importa por dónde tracemos la recta horizontal, solo la cruzaré en un punto, en uno solo. Entonces cumple la definición de que es una función 1 a 1. ¿Qué significa? Que para cualquier valor de x solo hay un valor de y diferente al de los demás. Entonces decimos que esta última sí es biunívoca. A partir de la gráfica, pues es muy sencillo determinarlo con la prueba de la recta horizontal. Ahora observemos un poquito a la parte analítica a ver qué encontramos. Nos hacen la pregunta, ¿es la función x a la 3 biunívoca y la función x a la 2? Entonces empecemos por la función x a la 2 porque ya tenemos experiencia sabiendo que es una parábola, la parábola básica, ¿cierto? Que pasa por el origen, que se abre hacia arriba. Esta es x a la 2. Esa es la función y igual a x a la 2. Evidentemente no es una función biunívoca porque cualquier recta horizontal la va a cortar en dos puntos, excepto aquí en el vértice solo la cortará en un punto, este mismo eje x. De resto, cualquier otra recta la cortará en dos puntos. ¿Por qué sucede eso? Porque cualquier número positivo o negativo, cuando lo elevemos al cuadrado, va a dar el mismo número. Si yo les digo a ustedes, si x vale menos 1, y valdrá menos 1 al cuadrado, valdrá 1. Y si yo les digo 1 positivo, 1 al cuadrado también dará 1. Entonces esa recta horizontal, si aquí digo que y vale 1, la cruzo en dos partes. Lo mismo, si x vale menos 2, y valdrá 4 positivo. Y si x vale 2, y también valdrá 4 positivo. A diferentes valores de x les está dando el mismo valor de y porque el exponente es un número par. Entonces la función que tenemos acá no es biunívoca. Y en general podríamos decir que esto se puede extender a todas las parábolas. Todas las parábolas, abran arriba, abran abajo, se encuentren desplazadas en los ejes x y y, estiradas o comprimidas, no van a satisfacer la prueba de la recta horizontal porque siempre van a estar así simétricas respecto a un eje. Ahora digamos que podemos analizar entonces la función x a la 3. En el caso de x a la 3, como el exponente es impar, ya no podemos concluir tan sencillamente lo que estábamos hablando para las parábolas. La función x a la 3 tiene la siguiente forma. Cuando hay un número negativo y lo elevo al cubo, el número seguirá siendo negativo. Cuando yo me acerco a 0 y tomo el valor de 0, 0 al cubo valdrá 0. Y números positivos, cuando los elevo al cubo, eso se crecerá hacia los positivos. Entonces la gráfica de x a la 3 es algo como esto. Viene ascendiendo, cruza exactamente en el origen y empieza a subir. Entre más grande el valor de x, mucho más alto será el valor de x al cubo. Entre más negativo sea el valor de x, mucho más hacia el infinito negativo se me vendrá la función y cruzará en 0 porque 0 al cubo es 0. Esta función, como la vemos acá, es una función que sí cumple el criterio de ser biunívoca porque cualquier recta horizontal que trace solo la cruzará en un único punto. Entonces esta sí es biunívoca. Desde la parte gráfica, ahora desde la parte analítica, solo observando f de x igual a x a la 3, podemos decir que cualquier número, cuando ustedes lo elevan al cubo, es un único número. Si el número es positivo, su cubo será positivo. Si el número de x es negativo, su cubo será negativo por la ley de los signos. Entonces no existen dos números que cuando usted los eleve al cubo le dé el mismo valor de y. Y por esa razón decimos que esta sí es una función biunívoca.
Ya que tenemos claro que es una función biunívoca, entonces vamos a tener en cuenta unas pequeñas características para luego proceder a entender mejor lo de la función inversa. Vamos a decir que tenemos f como una función biunívoca que tiene por dominio el conjunto A y por rango otro conjunto que voy a llamar el conjunto B. La función inversa se denota como f a la menos 1. Cuando tengamos este exponente negativo, significa que es la inversa. Si la función f tiene de dominio A y de rango AB, la función inversa f a la menos 1 tendrá como dominio AB y como rango a. Es como si estuvieran trocados. El dominio de la función será el rango de la inversa y el rango de la función f será el dominio de la función inversa. Acá tenemos la definición. F a la menos 1 de y es igual a x. Esto se lee si y solo si f de x es igual a y para cualquier valor de y en el rango B. Tengo que tener mucho cuidado con algo, y es que nosotros estamos acostumbrados de matemáticas básicas a pensar que un exponente negativo significa que va en el denominador y que abajo se le cambia el signo. En funciones inversas esto no es lo que vamos a emplear, ¿sí? Ese f a la menos 1 es función inversa, no significa que es que venga en el denominador con exponente positivo, para que no lo confundamos con la notación de matemáticas básicas con las potencias. Aquí con una forma más gráfica creo que va a quedar un poco más claro lo de que es una función inversa. Supongamos que esta primera gráfica que está aquí es mi función f de x. Si ustedes recuerdan nuestras primeras clases, teníamos un conjunto. Este conjunto que está a la izquierda lo llamábamos el dominio. Recuerden que según la definición se llama A. Y los posibles valores a los que llega la función los llamo B, que serían el rango. Cualquier valor de x dentro de mi conjunto, que es el dominio, sufre una transformación y se obtiene un valor de y dentro del rango, ¿cierto? Cada una va a tener una sola representación. Si la función es biunívoca y 1 a 1, cada valor de x va a tener un solo valor de y. Yo no puedo tener que para x igual a 3 también y va a valer 5. Eso no contradice la definición de función, pero sí contradice la definición de función biunívoca. Entonces, cada x tendrá un y será diferente del otro, y será diferente del otro. ¿Qué hace la función inversa? La función inversa es lo que tenemos a la derecha, es como devolverme, teniendo estos valores, obtener el valor original. Entonces esta que tengo a la derecha se llama f a la menos 1 de x. ¿Qué hace la función inversa? Si yo tomo el valor de 5, la función inversa me dice que la y valdrá 1. Miren que es la misma pareja de acá, pero f de x va de A hacia B, de izquierda a derecha. En el caso de la función inversa, el dominio sería B, porque yo partiría de acá para allá hacia la izquierda, y el rango sería A, el conjunto A. Entonces toma todos los valores de este conjunto y llego a los valores de A. El dominio es B, el rango es A, y cada par sigue siendo el mismo par que yo tenía aquí, solo que voy en dirección opuesta, ¿sí? Eso es lo que hace la función inversa. Tiene unas propiedades que están descritas acá y dicen así. La primera propiedad es que el dominio de la función inversa es el rango de la función f. Eso ya lo vimos acá, ¿cierto? Si yo digo que para esta función inversa b es el dominio, porque son los valores que yo voy a tomar para llegar a los de a, entonces si b es el dominio de la función inversa, b será el rango de la función f normal, es lo que dice esta primera propiedad. Si el rango de f inversa o f a la menos 1 es igual al dominio de f, el rango, recuerden que para la función inversa es a,
y es el mismo, acá a la izquierda, dominio para la función f normalita. La función inversa f a la menos 1 es 1 a 1. Si la función f es 1 a 1, cada un valor de x tiene un solo valor de y, en la función inversa tiene que ser también 1 a 1 para cada valor aquí. Serían los x, ya porque las variables serían las de la derecha, y estos serían los valores que yo obtendría al hacer la operación matemática. También es 1 a 1, cada uno con su respectivo valor de y. La inversa de f a la menos 1 es f. Si usted coge su función inversa y otra vez la invierte, le debe volver a dar la función f, ¿sí? F inversa es la inversa de f y f es la inversa de f a la menos 1. Y otra, por último, la inversa de f, es decir, la función inversa es única, solo hay una inversa para cada función. Una función f no puede tener más de una inversa, solo hay una. ¿Cómo determinamos la inversa? ¿Cómo hallamos la función inversa para una función dada? Primero, pues recuerden que tenemos que comprobar que la función sea biunívoca. Recordemos que las parábolas o algunas gráficas no necesariamente son biunívocas a pesar de ser funciones. Entonces, mi primer trabajo es asegurarme de que la función efectivamente es 1 a 1. Cuando ya tengo eso, entonces puedo proceder a hacer los pasos que están acá descritos. Si la función no cumple con ser una función biunívoca, pues no me voy a desgastar a seguir los pasos porque no tiene sentido. Primero lo que vamos a hacer es escribir la función de esta manera, y igual a f de x, o si ya la entregaron así, ¿cierto? Escribo la función. Lo que vamos a hacer es ahora despejar la variable x. Entonces, dependiendo del proceso matemático que implique, la idea es despejar x igual a algo que quede en términos de y. A veces ese despeje es muy sencillo, a veces involucra un poco más de trabajo. Entonces la idea es lograr despejar a x en términos de y. Y finalmente, cuando tengamos eso, volvemos y cambiamos los nombres de las variables. Donde dice x pongo y donde dice y pongo x, y esa función final será mi función inversa. Vamos a hacer un ejemplo con una función real para que miren cómo se realiza. Nos entregan la función f de x igual a x a la 3 más 2 y me dice determine la inversa de ella. Primero que todo, si ustedes recuerdan arriba, ya graficamos la función x a la 3, entonces esta es como una transformación de esa función. A x a la 3 le sumaron 2. Es la misma función que pintamos arriba, pero se verá desplazada en la vertical 2 unidades hacia arriba según las transformaciones que ya aprendimos a identificar. Me dicen que halle la inversa. Yo no la voy a graficar, simplemente vamos a analizar. El primer paso que nos mencionan es escriba y igual a f de x. Entonces yo voy a escribir y es igual a x a la 3 más 2. Escribir la función como y igual a f de x. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de despejar a la variable x. Para hacer eso, pues este 2 que está sumando me está estorbando, lo debo traer a la izquierda. Es como el primer paso que toca hacer. Entonces vamos a decir que y menos 2 será igual a x al cubo. Finalmente, pues necesito que quede x, pero solita, no al cubo. ¿Qué hacemos? Sacamos raíz cúbica a los dos lados. Es decir, saco raíz cúbica a la izquierda de y menos 2 y será igual a la raíz cúbica de x a la 3. En este, pues efectivamente se eliminarán las raíces y nos quedará que x es la raíz cúbica de y menos 2. Lo que hicimos es despejar a x en términos de y. Ese es el segundo paso de lo que nos piden. El último paso, si recuerdan, es que le cambie los nombres a las variables. ¿Qué hacemos? Donde dice x ponemos y donde dice y ponemos x. Entonces hagamos eso. Vamos a poner
acá y, acá raíz cúbica de x menos 2. Lo único que hice fue intercambiar los nombres de las variables. A y le puse x y a x le puse y. Esta función que acabo de obtener acá en negro, esta es la función inversa de la otra. Ahora, para expresarla mejor, pues debemos expresarla de la siguiente manera. Decimos f a la menos 1 de x, porque recordemos que la función se llamaba f de x, esta se llamará f a la menos 1, haciendo alusión a que es la inversa, será igual a la raíz cúbica de x menos 2. La función inversa debe quedar en términos de x, por eso el intercambio de las variables ahora aquí. Entonces, como observan, es un proceso realmente sencillo en donde yo despejo la variable x en términos de la otra y finalmente intercambio nuevamente las variables para que me quede como f de x y no que me quede como f de y. Esta es la inversa de la función x a la 3 más 2. Las funciones inversas tienen una particularidad muy especial y es que ellas se reflejan en el plano cartesiano una respecto a la otra. Recordemos que una de las transformaciones que puede sufrir una función en el espacio es verse comprimida, estirada, reflejada o desplazada. En el caso de las funciones inversas, la podemos imaginar como que sufriera la función f y su inversa es ellas en el dibujo se ven reflejadas, pero no en el eje x ni en el eje y, sino en un eje que llamamos el eje y igual a x. La gráfica de la recta y igual a x es una gráfica como esta recta que está aquí en verde punteado, en donde para un valor de x, el valor de y será ese mismo valor. Si x vale a, voy acá, y vale a, porque estoy diciendo que y es igual a x. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Si x vale 100, y vale 100. Entonces, esta gráfica es una recta que corta exactamente en la mitad este primer cuadrante del plano cartesiano. La función f de x, supongamos que es esta que yo tengo acá en azul. La función inversa será la reflexión respecto a este eje o a esta línea punteada de esta función. Es como si aquí en esta recta punteada hubiera un espejo. Esta función se refleja en este espejo y queda entonces así si se mirara frente al espejo, ¿cierto? La función f y la función inversa se reflejan todas en el eje y igual a x. Vamos a mirar acá, por ejemplo, para una función en concreto, que ya habíamos hablado de ella, que es y igual a x al cubo. Yo les había dicho que venía desde el infinito, cruzaba y empezaba a ascender hacia el infinito. Si pensamos en la función inversa de x a la 3, la podemos realizar de manera matemática, y igual a x a la 3. Si despejamos a x, entonces nos queda que la raíz cúbica de y será x. Y si volvemos y les cambiamos los nombres a las variables, diríamos que la raíz cúbica de x es igual a y. Recordemos que esta y es lo que yo llamo f inversa. ¿Sí? Entonces, la función inversa de y igual a x a la 3 es raíz cúbica de x. Y es lo mismo decir raíz cúbica de x que decir x a la 1/3. Recordemos que los exponentes fraccionarios hacen alusión a raíces. El numerador es el que está aquí acompañando a x como exponente y el denominador es el índice de la raíz. X a la 1/3 y raíz de x es exactamente lo mismo. Esta es la gráfica de x a la 1/3 en el plano cartesiano. Tiene esta forma. Si las juntáramos las dos, x a la 3 y raíz cúbica de x o x a la 1/3 en un solo plano cartesiano y observamos nuevamente la línea punteada que representa el eje y igual a x, miren que ella se refleja perfectamente respecto a ese eje.
La azul es x a la 3, la café es raíz cúbica de x y observan que es la reflexión exactica respecto al eje que bisecta el primer y el tercer cuadrante. Muy bien, este ejercicio dice que determinemos la inversa de la siguiente función lineal. Es una función lineal porque miren que x tiene un exponente unitario. Se llama f de x igual a 5x menos 7. Si me piden que determine la inversa de esa función, entonces recordemos que debemos hallar x en términos de y. Lo primero que voy a hacer es escribirla como que y es igual a 5x menos 7. Y ahora voy a tratar de despejar x. Me va a quedar que y más 7 es igual a 5x. Si este 5 lo llevo a dividir al otro lado, me queda que y más 7 dividido 5 será igual a x. Ahora vamos a intercambiar las variables. Me quedará que x más 7 sobre 5 es igual a y. Volví a cambiar las variables x por y. Esto es lo que llamamos f a la menos 1 de x será igual a x más 7 sobre 5. Nosotros ya sabemos un poco de las rectas que tienen algo que se llama la pendiente. En el caso de esta f de x, la pendiente es 5, m es igual a 5, esto ya lo trabajamos previamente. En el caso de esta otra función inversa, si nos piden hallar la pendiente, diríamos que esto se puede reescribir como f a la menos 1 de x es igual a x quintos más 7 quintos si separáramos como en dos pedazos esa fracción. En este caso, la pendiente m sería de un quinto. ¿Quién está multiplicando a x aquí? Un quinto. Observen que la pendiente de la función original era 5, la pendiente de esta es un quinto, ¿cierto? Y si las trazáramos ambas en el plano cartesiano, podríamos ver que esas dos rectas también se van a cruzar en el eje, se van a ver reflejadas en el eje y igual a x. ¿Cómo podemos ver eso? Podríamos darle valores a cada una de ellas y tratar de graficarlas. Si ustedes, por ejemplo, toman esta primera y queremos ver por dónde pasa, hacer como una especie de bosquejo, x y y, solo con dos puntos la podemos graficar. O otra opción sería, ya sabemos el valor del intercepto y buscar otro valor diferente. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Cuando x vale 0, 5 por 0 da 0, la función vale menos 7, es decir, el valor de y será de menos 7. ¿Qué pasa si x, por ejemplo, vale 1? Entonces decimos 5 por 1 5 y si le resto 7 me daría menos 2. Para esta otra que tenemos acá, podemos hacer el mismo ejercicio. Si nos piden, esto que estoy diciendo es por si nos toca graficar la función x y y, hacemos lo mismo. ¿Qué pasa? Acá podríamos decir que x vale 0 y que nos queda 7 quintos, pero 7 quintos para graficar en un cuaderno no es algo tan sencillo. Entonces lo ideal es buscar números que sean más fáciles de graficar. Por ejemplo, si x vale menos 2, yo digo menos 2 más 7 me da 5 y 5 quintos es un 1. Otra opción sería que decir que x vale 3, 3 y 7 da 10. Si x vale 3, y valdría 10 quintos, o sea 2. Y así sería más fácil graficar que si nos quedaran números decimales o fraccionarios. Rápidamente entonces miremos cómo serían estas dos rectas en el plano. La primera de ellas, que es esta, el punto 0, menos 7, sería un punto supremamente abajo. Por acá lo voy a pintar, aunque no queda muy a escala. Y el otro punto sería 1, menos 2,
O lo otro que podemos hacer es subir este eje que me quedó muy abajo, a ver si logramos que quede más a escala la situación. Voy a cruzar el eje X por acá arriba en vez de tenerlo allá abajo. Entonces el punto que teníamos como 0,-7 sería 1, 2, 3, 4, 5. Pongámoslo por acá. Y eso que me sigue quedando cortico el espacio para poderlo pintar. Supongamos que el plano viene hasta acá. El otro punto es 1,-2, entonces es una unidad en el eje X y baja 2 en el eje Y. Esa recta pasaría por estos dos puntos, es una recta bastante empinada, ¿cierto? Que quedaría como así y ella seguiría subiendo por ahí. Esta es la primera recta de f de x. Ahora con azul pintemos la otra. -2,1 sería este punto y 3,2 sería como por aquí. Entonces sería una recta que pase por estos dos puntos, vendría como siendo así, ¿cierto? Ellas se cruzarían en alguna parte y la recta de la que estábamos hablando que bisecta este eje en dos debería de verse reflejada una respecto de la otra. Es decir, esta recta azul, si yo la reflejara en el eje, en este eje y igual a x, debería haber la recta rojita, como si fuera su reflejo. Por efectos de que no es exactamente a escala, pues no se nota muy bien, pero la idea es que esta, la rojita y la azulita, se verán como reflejadas la una respecto a la otra, como si este fuera el espejo, ¿sí? Esa es la idea de la función y su inversa. Vamos ahora a tratar unas funciones muy especiales que ya trabajamos, que son las trigonométricas, pero ahora observándolas desde el punto de vista de que se pueden invertir. Las funciones trigonométricas no son 1 a 1, es lo primero que alguien puede notar. ¿Por qué? Acá tenemos una pequeña segmento de la función seno. Recordemos que ella es una oscilación, en este caso baja, sube, baja, y ella seguirá hacia el infinito haciendo eso mismo, lo mismo que hacia el infinito negativo. Si trazáramos una recta horizontal en cualquier parte, podemos ver que no va a cortar la función en uno, sino en dos puntos, y si yo la sigo para allá, ella va a seguir y seguir cortando en un montón de puntos porque es una función que es periódica, ¿cierto? ¿Qué hago para que yo pueda considerar la función trigonométrica como una función que puedo invertir? Lo que se hace es que se hace una restricción en el dominio. Primero entonces definamos cómo se representan las funciones trigonométricas en el sentido inverso. Se suele escribir seno inverso, en vez de seno de x, la función inversa será seno a la -1, no es 1 sobre seno, recuerden que esto implica la inversa. Seno inverso, o también en otros textos lo encontrarán como arc seno. Entonces, sea que lo encuentren seno inverso o arc sen, significa función inversa del seno de x. Acá tenemos una parte de la función seno. Nosotros no podemos tomar entre 0 y 2pi, que sería un ciclo, porque efectivamente al trazar la recta horizontal nos cortará en más de un punto. Entonces solo se va a tomar desde acá en menos pi medios, que vale -1 la función. Ella sube, cruza en el origen hasta pi medios, que vale 1. Solo ese segmento que está pintado en café será el segmento que vamos a usar para hallarle la inversa. Solo ese pedacito es el que vamos a ampliar. Es decir, vamos a tomar la función trigonométrica definida solamente en el dominio de menos pi medios a más pi medios. Y el rango será desde -1 hasta 1. Ese es el único pedacito en el que vamos a tomar la función seno. Si yo hago esa restricción del dominio, entonces, como lo tenemos a la derecha, solo me queda este pedacito, el seno solo entre menos pi medios y pi medios, entre 1 y -1,
Esta función ya sí es biunívoca, porque solo al trazar las rectas horizontales vemos que no cruzan sino en una parte. ¿Quién será la función inversa? La función inversa del seno es lo que llamamos seno inverso o arcseno, y acá está representada con un color azul. Observemos que es exactamente el reflejo respecto a esta recta y igual a x de la que está en cafecito. ¿Y qué significa? Que está pintada de manera individual ella sola, la función inversa. ¿Qué pasa con la función seno de x? Yo doy un valor de un ángulo, en este caso en radianes, pi medios, pi cuartos, ¿cierto? Y yo obtengo un valor de y. ¿Quién es y? El seno de ese ángulo. En la función inversa estamos haciendo al contrario. A mí me dan un valor entre 1 y menos 1. Recuerden que el dominio de esta era el rango de la otra. Me dan un valor entre 1 y menos 1 y yo tengo que hallar el ángulo entre pi medios y menos pi medios al que ese valor es el seno. Por ejemplo, punto 5, aquí. Me dicen punto 5, seno inverso de punto 5. ¿Yo qué estoy hallando? Ese punto 5 acá, ¿de cuál ángulo es el seno? Entonces aquí encontraría, por ejemplo, que es 30 grados, ¿cierto? Que es pi sextos. En la función f de x igual a seno de x, entonces yo doy el ángulo, la función halla el valor del seno. En la función inversa yo doy el valor del seno del ángulo y yo hallo el ángulo. Es lo opuesto, ¿sí? A lo que hacemos, como ya lo vimos para otras funciones. Esta función seno inverso, ¿dónde está definida? Entonces el dominio va entre menos 1 y 1, ese sería el dominio, ¿sí? Y el rango sería desde pi medios hasta menos pi medios. Recordemos que 1 y menos 1 eran el rango de f y pi medios y menos pi medios eran el dominio. Acá como que se invierten los papeles. Eso para que lo tengan en cuenta. La otra función coseno, también necesitamos hacer una restricción en el dominio para poder determinar que sea biunívoca, porque acá como la tenemos pintada toda y si seguimos ella también oscila, también va a cortar la recta horizontal en varios puntos. Entonces se hace una restricción en el dominio, en este caso entre 0 y pi, es decir, se coge solo esta ramita que baja desde 1 hasta menos 1. Y se define entonces entre 0 y pi la función coseno y entre 1 y menos 1 el valor de y. Acá queda la gráfica de la función inversa. Recordemos que la inversa es el dominio, iría entre menos 1 y 1, esos son los valores que puede tomar un coseno. Cuando yo invierto, x acá sería cuánto vale el coseno, y coseno inverso sería hallar el ángulo al que le corresponde ese coseno. Para el dominio del rango de este caso, diríamos que el dominio de la función inversa, que es la que está aquí en azul, va desde menos 1 hasta 1, con ellos incluidos, y el valor del rango sería desde 0 hasta pi. No como en el caso del seno que era menos pi medios a pi medios, sino que aquí solo va de 0 a pi porque en ese tramo fue que definimos la función coseno para que fuera biunívoca. Entonces va desde 0 hasta pi, la función coseno inverso. Si las trazáramos también junticas a esta función y a esta, también veríamos que ellas estarían como reflejadas frente a un espejo en el eje y igual a x. La función tangente inversa, recuerden que también se puede representar como arctangente. Recordemos que esta era la gráfica de la tangente, esto lo vimos en una clase sincrónica y vimos que era un ciclo, en cierta forma se parece un poco a la función x a la 3 en el sentido de que ella sube, cruza y sube, pero la función x a la 3 no tiene esto que llamamos asíntotas verticales.
Este pedacito de que está en café es el único que vamos a tomar, porque si la tomo toda completa, cualquier recta horizontal la va a cruzar en un montón de puntos. Entonces se va a tomar este solo pedazo para definir la función tangente para que sea biunívoca. ¿Cuál es ese tramo entre menos pi medios y pi medios? La función tangente inversa tendrá esta forma, ¿sí? Su dominio ahora serán los valores de la tangente y su rango serán los valores del ángulo. Miremos que en el dominio yo no tengo restricción, todos los valores de x están permitidos. En el rango solamente puede haber ángulos entre menos pi medios y pi medios. Entonces dominio x que pertenece a los reales o menos infinito hasta la más infinito, y el rango diríamos que va desde menos pi medios hasta pi medios, que en efecto son contrarios o opuestos a esto. La función tangente, el dominio sería el rango de la inversa, y el rango de la función tangente es el dominio de la función inversa. Las funciones cosecante, cotangente y secante no las vamos aquí a ver gráficamente, pero tendrían pues como la misma forma, en el sentido de que sería, si es por ejemplo cotangente inversa, yo tendría el valor de la cotangente del ángulo y al invertirla hallaría el ángulo cuya cotangente es ese valor. Muy bien. La segunda parte de esta clase pretende que empecemos ahora a hablar de otras funciones que se llaman funciones exponencial y logarítmica. Primero vamos a concentrarnos en lo que se llama la función exponencial. Las funciones exponenciales ya se trabajaron en matemáticas básicas previamente y ustedes la reconocen porque tienen esta forma. ¿Qué significa esto referente respecto a todo lo que hemos trabajado como las funciones de primer, segundo grado? Y es que ahora x se encuentra arriba en un exponente. Recuerden que antes yo decía x a la 2, x a la 3. Aquí la x no es la base, es el exponente. Por eso se llama función exponencial. A puede ser cualquier número real. Vamos a tener en cuenta que sean valores positivos y lo llamamos la base. Y x, que es lo que está allá arriba, es el exponente. Puede ser también cualquier número, en este caso positivo o negativo. ¿Qué pasa si x es igual a 0? Si x es igual a 0, esta función que yo tengo aquí se vuelve a la 0. Y recuerden que cualquier número elevado a la 0 es igual a el valor 1. Cualquier número que se quieran inventar aquí elevado a la 0 nos da 1, ¿sí? Entonces se vuelve f de x igual a 1, se llamaría una función constante, porque no importa el valor de x, el valor de la y o de la función siempre será 1. ¿Qué pasa si x es negativa? La función se vuelve a la menos n, llamando a n ese valor negativo. A la menos n, pensemos en un exponente negativo. ¿Qué significa a la menos n? Eso, si lo convertimos a forma fraccionaria, es 1 sobre a la n. Recordemos, aquí está negativo, lo pongo en el denominador con signo positivo. 1 sobre a la n, ¿cierto? Esta es la forma que tomaría la función cuando el exponente es negativo. ¿Y qué pasa cuando yo tengo un valor de x que es como racional o fraccionarios, asumiendo que ambos son enteros positivos? La función se me vuelve a, que es la base a la p sobre q. ¿Qué significa eso? Recordemos que es una raíz, que este valor de q es el índice y que a queda elevada a la p, porque el numerador es el exponente, el denominador es el que va en el índice. Entonces la función se convierte en una función
que es una cosa radical, ¿cierto? Entonces, las funciones exponenciales pueden ser una función constante, puede ser una función normal si x es positiva, si es negativa se vuelve como un fraccionario con exponente acá abajo, y si es una cosa fraccionaria, entonces se convierte en una función así como una raíz. Vamos a ver cómo son las gráficas de las funciones exponenciales. Primero quiero bosquejar con ustedes para que ustedes ya entiendan por qué las gráficas tienen esa forma. Vamos a tratar de graficar f de x igual a 2 a la x y f de x igual a 1 medio a la x. Cuando yo digo 1 medio a la x es lo mismo que decir 2 a la menos x. ¿Sí? Espero que todos lo observen bien. Cuando yo digo 2 a la menos x, estoy diciendo que es 1 sobre 2 a la x. Y eso es lo mismo que decir 1 sobre 2, 1 a la x sobre 2 a la x. Usted puede elevar 1 a cualquier valor de x y le seguirá dando 1. Entonces yo también lo puedo expresar combinaditos en un solo paréntesis, 1 medio a la x. Este exponente se le puede repartir al 1 arriba, al 2 abajo. Llegamos a esta situación que en realidad es esta misma, que es lo que acabo de decir, 2 a la menos x. Entonces con el exponente de x positivo, con el exponente de x negativo, que en realidad es esto, vamos a ver cómo quedan ellas dos en este plano xy. Vamos primero con esta, démosle valores a x y vemos qué pasa con y. Si x vale 0, nos queda que 2 a la 0 da 1, cualquier número elevado a la 0 da 1. Si x vale 1, nos queda 2 a la 1 da 2. Si x vale 2, 2 a la 2 será 4. Si x vale 3, 2 a la 3 será 2 por 2 por 2, o sea, 8, ¿cierto? Y así sucesivamente, o sea, ya seguirá creciendo y creciendo y creciendo exponencialmente. ¿Cómo se ve eso en el plano XY? Pintemos 0,1 sería este punto, 0 en X hubo 1 en Y, 1,2 sería este punto, 1 en X y 2 en Y, 2,4 sería aquí 2 y 4 acá arriba, 3,8 sería aquí 3 y aquí sería 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Y ella seguiría subiendo. Ahora pensemos de pronto en un número negativo para ver cómo viene ella a la izquierda. Si x vale menos 1, yo diría, en este caso, 2 a la menos 1, ¿cierto? Esto sería lo mismo que 1 medio. O sea que si x vale menos 1, yo diría que y vale 0,5, o sea, sería por aquí. Sí, iría 1 medio. Si x vale menos 2, entonces esta 2 a la x se volvería 2 a la menos 2. Esto sería 1 sobre 2 a la 2. Esto es un cuarto. Eso es lo mismo que decir 0,25, o sea, sería más abajito todavía. Si yo uno todos esos punticos azules, entonces acá de una manera como muy cuidadosa, voy a obtener algo como esto, donde ella asciende por acá hacia arriba, viene por aquí, ¿cierto? Y cruza aquí en este intercepto y empieza a decrecer y a decrecer. Esta que pinté en azul es 2 a la x. La idea ahora es que pintemos la otra, 1 medio a la x o 2 a la menos x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, demos unos valores a ver qué va pasando. ¿Qué pasa si x vale 0? Entonces yo digo 1 sobre 2, 1 medio a la 0, eso también dará 1. Es decir, ella también pasará por este punto. ¿Qué pasa si x vale 1? Entonces yo digo 2 a la menos 1 o 1 medio a la 1, eso será 1 medio. Si x vale 1, y valdrá 1 medio, sería por acá. Este sería 1. Este sería menos 1, esto es 2, esto es 3, cada cuadrito sería una unidad. ¿Qué pasa si x vale 2?
1 medio a la 2 o 2 a la menos 2, eso da 1/4. O sea, 0.25, eso sería más abajito. Vámonos ahora con los de la izquierda. ¿Qué pasa si x vale menos 1? 2 a la menos 1 o 1 medio a la menos 1 quedaría como, hagamos acá el ejercicio, 2 a la menos 1. ¿Eso qué es? Perdón, es 2 a la menos x. Yo estoy diciendo que x vale menos 1. Entonces quedaría 2 a la menos 1. Eso da 2, ¿cierto? Cuando vale menos 1, y vale 2. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? Yo tengo 2 a la menos x, sería 2 a la menos 2. Esto sería 2 a la 2, esto daría 4. Entonces sería, cuando vale 2, sería por aquí, valdría 4. Y cuando vale menos 3, nos debe dar 8. Ustedes pueden hacer el ejercicio. Nos dará acá, a ver, acá sería menos 3, 2, 4, 6, 8. Este me quedó torcido. El 4 en realidad queda aquí, ¿cierto? Y el 8 sí queda allá. Entonces la función vendría como bajando por aquí, cruzaría también en este mismo punto y a la derecha se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, se acerca mucho al eje X. Como pueden observar, esta función 2 a la X y la función de la izquierda rojita es 2 a la menos X o 1 medio a la X. Ellas dos son como el reflejo de la una respecto a la otra frente al eje Y. Si el eje Y fuera un espejo, la función azulita y la función roja son una al reflejo de la otra. ¿Qué podemos concluir de las funciones exponenciales? Cuando el valor de x crece y la base es mayor que la unidad, en los valores positivos ella se dispara increíblemente hacia arriba, y eso es en cierta forma lo que pasaba con este virus que llegó. Una persona contagia a 2, esa persona sigue contagiando a otros 2, otros 4 y todos los demás siguen contagiando a los demás. Entonces hay un crecimiento que llaman exponencial. Es muy acelerado y muy rápido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el valor de x acá arriba yo tengo un menos, o cuando yo tengo la base como un número menor que 1? Recuerden que 2 a la menos x es lo mismo que decir 1 medio a la x. ¿Qué pasa cuando la base es menor que la unidad? No estoy hablando de negativos, sino números positivos, pero que es 0, algo, que no llegan a la unidad. Y tengo esto mismo, pero la base aquí era mayor que 1, aquí es menor que 1. Positiva, pero menor que 1. Que miren que pasa lo contrario. Ella se crece, pero cuando x es negativa se dispara y cuando x es positiva se decrece. Para ambos casos podemos ver que el eje x es lo que se llama una asíntota horizontal. ¿Cómo así? La función roja decrece y decrece y decrece y ella se va a acercar cada vez más, pero nunca va a cruzar el eje x. La función azul, cuando x es negativa, se acerca y se acerca y se acerca al eje x, pero nunca lo va a cortar ni lo va a cruzar, porque no va a suceder eso. Observemos nuevamente 2 a la x y su gráfica. Si x toma valores muy negativos, por acá, pensemos en 2 a la menos 1 millón. Un valor de x súper grande, pero en los negativos, por acá a la izquierda. ¿Qué es 2 a la menos 1 millón? Esto es 1 sobre 2 a la 1 millón, ¿cierto? Es decir, pongo el 2 a la 1 millón en el denominador y le pongo el exponente positivo.
2 a la 1.000.000 es un número infinitamente gigante. Es 2 por 2 por 2 por 2, 1.000.000 de veces. Es un número muy grande. Y yo estoy dividiendo 1 por un número gigante abajo. Eso se vuelve casi 0, pero no es exactamente 0. El denominador crecerá y crecerá a medida que yo me vaya en los negativos. Se volverá gigante. 1 dividido un número gigante se acercará mucho a 0, 0,00000 algo, pero jamás llegará a ser exactamente 0. Y por eso esta función se acerca y se acerca y se acerca al eje, pero nunca lo toca, porque nunca va a valer exactamente 0. En el caso de la otra pasa lo mismo. Esta función, cuando yo digo 1/2 a la x, cuando x es muy grande, 1/2 elevado a un número muy grande, pasa lo mismo, que entre más grande el número, este fraccionario se hará muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, pero nunca se volverá exactamente 0. Esas líneas a las que las funciones se acercan y se acercan y se acercan, pero jamás tocan, se llaman asíntotas. En este caso el eje X es una asíntota horizontal para estas funciones exponenciales. También hay una cosa muy particular y es que todas cruzan por aquí. Miren que no importa si es una base fraccionaria menor que 1 o si es una base positiva mayor que 1, ellas dos cruzan por acá. ¿Por qué? Porque el exponente x, cualquier cosa, cualquier base elevada a la 0 siempre dará 1. Cuando x vale 0, la función siempre se volverá unitaria. Por eso todas cruzan por aquí. Acá una pequeña recorderis de cómo son las leyes de los exponentes o de la potenciación, porque es necesario tenerlas claras. Se supone y se asume que ya lo están, pero si no, entonces para recordar, cuando yo tengo una misma base con diferentes exponentes y se están multiplicando, los exponentes se suman. Yo escribo la misma base, sumo los exponentes. Cuando yo tengo una fracción, tengo la misma base con diferentes exponentes, escribo la misma base y resto los exponentes. Siempre al del numerador le resto el del denominador. Cuando yo tengo una potencia de otra potencia, entonces tengo a la x, una potencia con otra potencia, yo puedo multiplicar las potencias, como está aquí. Cuando yo tengo un producto elevado a una potencia, yo puedo repartirle el exponente a cada uno de ellos, pero cuando hay un producto, no cuando hay una suma. ¿Listo? Son pequeñas cosas que es importante tener en cuenta cuando trabajamos las funciones exponenciales. Aquí hay un pequeño bosquejo, pero ya a nivel general, de varias funciones. Recuerden que nosotros graficamos esta, 2 a la x y 1/2 a la x en el ejercicio anterior. Acá pensemos en varias. Entonces tenemos el eje X, el eje Y negro. Acá tenemos una función que se llama 1 a la X. ¿Qué es 1 a la X? Cuando la base vale 1. No importa el valor de X, positivo o negativo. Cuando usted eleva 1 a cualquier exponente le sigue dando 1. Entonces así crezcan los X o decrezcan los X, la función siempre valdrá 1. Una constante. 2 a la x ya vemos que se crece hacia el infinito, cruza en este punto cruzan todas, este es el punto 0,1, no importa cuánto valga el valor de la base, cuando yo la elevo a la 0 me da 1, por eso todas cruzan por aquí y ella seguirá decreciendo, dijimos que acercándose a esto que llamamos la asíntota horizontal. ¿Qué pasa si la base no es 2, sino 4 o 6, 8, 10? Que la recta se irá como parando más hacia la izquierda. 2 a la x va por aquí, 4 a la x se acerca más a este eje. ¿Por qué? Porque se crece más rápido. Un valor de x, si lo elevo a la 4, si un valor de x aumenta 4 elevado a ese valor de x, se crece mucho más rápido que si la base es 2. Supongan 2 a la 2 da 4, 4 a la 2 da 16. Entonces, si decimos, por ejemplo, que aquí x vale 2,
Mientras para 2 a la x este valor sería 4, por ejemplo, ¿sí? Porque esto no está a escala. Entonces, para 4 a la x, acá arriba, este mismo valor sería 16, porque lo estoy elevando a la 2. 4 a la 2 da 16, 2 a la 2 da 4. Esta función crece mucho más rápido que la otra, por eso va más empinadita, ¿sí? Ahora, si yo tuviera 10 a la x, ella iría todavía más empinada por acá. 20 a la x iría todavía más empinada hacia el eje Y. Y aquí están las otras. Si yo tengo 4 a la x, recordemos que si yo la reflejara en el eje x, tendría un cuarto a la x, así como sucedía con 1/2 y con 2. Para que tengan una idea de cómo es el comportamiento. Entonces las funciones exponenciales, como pueden ver, siempre están por encima del eje x, a no ser de que una de estas funciones sufra traslaciones en los ejes, pero así solita, una base elevada a la x, siempre cruzan en este punto 0,1, siempre el valor de la y será positivo, porque no importa si la base es menor que 1 o mayor que 1, cuando usted la eleve a un exponente, si la base es positiva, el resultado siempre será positivo, por eso todas están por encima del eje x. Además de eso, pues unas crecerán más rápido que las otras, y el 1/2 a la x será un reflejo de 2 a la x, como 1/4 a la x es el reflejo en el eje y de 4 a la x. Eso en cuanto a la forma en que se comportan. ¿Qué podemos observar para que tengamos acá como claridad y lo resumamos? Si la base, que es a, está entre 0 y 1, es decir, es positiva, pero no es 0, algo, ¿cierto? Es un decimal. ¿Qué pasa con eso? Estamos en los casos de la izquierda. Tengo una base que es menor que la unidad. No es negativa, solo que es menor que 1. Cuando yo tengo esta situación, cuando tengo valores de x negativos, ella se va creciendo. Cuando el valor de x aumenta, ella va decreciendo. Entonces se dice que la función decrece. La función decrece. Entonces tienen siempre este comportamiento, va decreciendo, ¿sí? ¿Qué pasa si el valor de a es exactamente 1? Decimos que la función es constante. Constante, estamos en esta situación, la base es 1. Ustedes pueden observar que ella es exactamente una recta, ¿cierto? Acá vale 1, entonces tenemos una recta, es constante. ¿Y qué pasa si la base, si a es mayor que la unidad? Ya no es menor, sino mayor que la unidad. Estamos en los casos que están acá en la derecha. La función crece y crece y crece cuando yo aumento el valor de x. Entonces decimos la función crece. Es decir, ella viene desde estar muy cerca del e y se crece mucho en la y, ¿sí? Entonces va creciendo, esta va decreciendo, y cuando a vale 1 es una constante. Ese es el patrón que tenemos que tener en cuenta. En general, para las funciones exponenciales, ustedes pueden observar que no hay ningún inconveniente con los valores de x, es decir, podemos decir que el dominio va desde menos infinito hasta el infinito, porque no hay valores de x restringidos, pero en el rango sí hay algo especial, y es que nunca tenemos valores negativos, y a pesar de que todas se acercan al 0, jamás lo tocan, jamás lo cortan, jamás va a valer exactamente 0. Entonces tiene que ser siempre abierto hasta el infinito positivo. Todas ellas se disparan y pueden tomar valores infinitamente grandes. Esto cuando estamos hablando simplemente de las funciones con
una base y la x de exponente. No están sufriendo reflexiones, ni traslaciones, ni compresiones, ¿cierto? Ni nada de esas cosas. Muy bien. Acá dice la gráfica de 1 sobre a la x igual a la menos x, que es lo mismo que 1 sobre a la x, es el reflejo de y igual a la x respecto al eje y. Es lo que estábamos viendo ya aquí. Si yo tengo 2 a la x, 1 medio a la x será el reflejo respecto al eje y de esta función roja. 4 a la x y 1/4 a la x están reflejadas en el eje y también, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso. Ahora hagamos en realidad un ejercicio para que veamos qué tal quedaron los conceptos. Nos dice, trace la gráfica de f de x igual a 3 menos 2 a la x. Si ustedes piensan que la función f de x original es 2 a la x, pensemos, ya que sabemos cómo es, ya sabemos que ella es una función acá que no puede tocar el eje x y que se dispara. Si tomamos esta función como base, podemos saber qué le pasó aquí. Vemos un menos adelante, eso significa que se refleja en este eje x, es decir, ella va a venir y va a dispararse hacia abajo, y este 3 positivo significa que ella se desplaza 3 unidades hacia arriba. Recordemos que las traslaciones son las últimas cosas que nosotros realizamos en las transformaciones de las funciones por facilidad. Entonces vamos a tratar de ver por dónde pasa. Además nos piden también que determinemos su dominio y su rango. Entonces analicemos un poquito qué le pasó a la función f de x igual a 3 menos 2 a la x. Este menos me dice que se reflejó en el eje x, ¿sí? Este 3 me dice que se desplaza 3 unidades hacia arriba. Eso es lo que significa ese 3 que está sumando afuera, ¿sí? Y vamos entonces así como a hacer un pequeño bosquejo de ella, pero también nos piden, para que nos quede más bonita la gráfica, que encontremos los interceptos. Porque si yo pinto los interceptos tengo más claridad de por dónde pasa. Interceptos, ¿qué quiere decir? Dónde cruza los ejes. Yo por ahora sé que la función que voy a graficar, si esta era 2 a la x, perdón, por acá le hago como un bosquejito, si esta era 2 a la x, la mía se reflejó, ¿cierto? Esta es menos 2 a la x, aquí un pequeño bosquejo. Pero además de que se reflejó, ella se desplazó 3 unidades para arriba. Entonces esta línea roja yo la tendría que desplazar 3 unidades para arriba y supongamos me quedaría como así, ¿sí? Ella se desplazó 3 unidades para arriba. Pero la idea no es solo eso, sino esta pintada exactamente donde me cruza a mis ejes, donde me los intercepta, para que la gráfica me quede mucho más precisa. Entonces hallemos los interceptos, ya los tenemos acá. Interceptos, entonces cuando x es igual a 0, yo tengo que y es igual a 3 menos 2 a la 0. Entonces me da que y es igual a 3 menos 1, o sea que me da que y vale 2. Entonces la función debe pasar por el punto 0,2. Ese es un intercepto. Ahora, el otro intercepto es cuando y vale 0, cuando la función se vuelve 0. Entonces decimos que 0 es igual a 3 menos 2 a la x. Entonces nos queda que 2 a la x es igual a 3. Es decir, estoy trayendo este 2 a la x negativo aquí a la izquierda, positivo. Acá necesitaríamos pues como una calculadora, pero solamente aquí como a ojo podemos decir 2 a la 1 da 2, si el exponente fuera 1, ¿cierto? 2 a la 1 da 2, 2 a la 2 da 4. Yo necesito 3, 2 a la 1 me da 2 y 2 a la 2 me da 4. El valor de x debe estar entre 1 y 2, ¿cierto?
sin tener la calculadora acá, debe estar entre 1 y 2. Porque si en 2 ya me pasé, 2 a la 2 ya me da 4, no me da 3. Y 2 a la 1 me da 2, todavía no me da 3, debo estar entre esos dos valores. ¿Qué significa esto en términos ya como para el gráfico? Vamos ahora sí con un poquito más de detalle. Eje X, eje Y, ¿cierto? Decimos que la función tiene que cruzar por 0,2, entonces ella tiene que cruzar por acá, si este es el punto 0,2. La función del corte con el eje X debe estar entre 1 y 2, o sea, si esto es 1 y esto es 2, ella debe ir como por ahí entre esos dos tiene que cruzar. Cuando yo la trace y haga la curva, recordemos ahora que dijimos que ella va a pasar por acá, ese punto que cruza, yo no lo puedo pasar por acá ni por acá, debe ser entre el 1 y el 2. Si tenemos pues la calculadora lo podemos hallar con más detalle, pero para esto es suficiente. ¿Y qué más tenemos que mirar? Que ella, si ustedes recuerdan acá, esta era la función 2 a la x, acá se veía reflejada. Si la de arriba nunca tocaba al eje X, esta también se va a acercar por arriba, por acá por abajito del eje, pero nunca lo va a cortar. Y cuando me subo 3 unidades, entonces esta, que jamás se va a acercar aquí al eje, también se va a seguir subiendo sin jamás cortarlo. Entonces el valor acá en 3, yo lo voy a pintar como una línea horizontal. La función nuestra debe acercarse mucho a 3, pero nunca cortarlo. Debe pasar por acá, debe cruzar en algún punto por aquí y debe dispararse hacia abajo, ¿cierto? Y debe seguir creciendo hacia allá. Esta sería 3 menos 2 a la x. Se vio reflejada en el eje X y se vio desplazada 3 unidades hacia arriba. La función, cuando yo tengo valores de X negativos, muy negativos, observen, este valor 2 a la X, cuando X es negativa, va a ser un número supremamente chiquitico, ¿cierto? Entonces, se va a volver, hagámoslo acá a un lado para que ustedes entiendan mejor. Estoy diciendo 3 menos 2 a la X, ¿cierto? Pensemos en este valor de X y pensemos en valores muy chiquitos. Pensemos, por ejemplo, menos 10. 2 a la menos 10. Me quedaría 3 menos 2 a la menos 10. Esto es 3 menos 1 sobre 2 a la 10. Se va para el denominador por ser exponente negativo. 2 a la 10 es 2 por 2 por 2, 10 veces. Es un número grande. 1 sobre un número muy grande, el todo se vuelve un número muy chiquitico, 0,000 algo. Si yo a 3 le quito 0,000 algo, un poquitico, es casi 3. Es un poquito menos que 3, pero es casi 3. Por eso la función, cuando yo me acerco en los negativos, se acerca a la recta horizontal y igual a 3, pero nunca la va a cruzar, nunca va a pasar para arriba y jamás la va a tocar. Ella seguirá siendo una asíntota. Esta función seguirá subiendo y seguirá subiendo. Seguirá subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, pero jamás la va a cortar. Entonces esta, llamamos y igual a 3, es una asíntota horizontal. Para la función 2 a la x, la asíntota era este eje, pero como ella se vio reflejada y levantada, la asíntota se traslada para acá arriba. Y finalmente, acá es un intercepto, acá está el otro, y si x crece y crece y crece, 2 a la x se vuelve muy grande, y a 3 le quito un número muy grande, este 3 ya casi que no importa, el número será negativo y muy grande, se disparan los negativos, ¿sí? Esta entonces sería la función. Creo que también nos pedía
dominio y rango. Entonces determinémoslo acá rápidamente. El dominio de esta función, yo no tengo restricciones desde menos infinito hasta más infinito. El rango, ¿qué valores? Entonces yo veo que en los infinitos negativos ella puede seguir decreciendo, ella viene, pero ella jamás va a cruzar esta línea y nunca la va a tocar tampoco. Entonces decimos que es desde menos infinito hasta 3, pero abierto. ¿Por qué abierto? Porque nunca va a tocar el valor de 3. Se va a acercar y se va a acercar y se va a acercar, pero nunca lo tomará. Así entonces podemos graficar funciones exponenciales a partir de los desplazamientos de las funciones que ya conocemos. Entonces las funciones exponenciales, como dice acá, siempre tenemos asíntotas de tipo horizontal. Cuando no hay desplazamientos en la vertical, la asíntota será el eje X. El eje X es que Y sea igual a 0. En el caso anterior sí hubo un desplazamiento vertical, entonces por eso ya no tuve el eje X como asíntota. Ahora, aquí dice, ¿qué representa la asíntota? Representa el valor de Y que la función nunca va a tomar, jamás. Puede que sea hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cierto? Que incremente el valor de la X. En el caso nuestro, me devuelvo. Si yo disminuyo X en el infinito negativo, yo me acerco y me acerco y me acerco a 3, pero nunca valdrá 3. Hay otras que tendrán la asíntota hacia la derecha, ¿sí? El caso es que ese valor nunca se va a tomar, sea hacia el infinito positivo o negativo. Esa recta horizontal que representa un valor que la función nunca va a tomar, aunque se acerque mucho a ella, es lo que se llama una asíntota. Vamos a mirar acá esta función. Este es un ejercicio del taller y dice así, del segundo taller. Dice, para f de x igual a 10 a la x más 3, halle la ecuación de la asíntota horizontal, los intersectos con los ejes y un pequeño bosquejo de la gráfica. Entonces esta, ¿con quién la deberíamos comparar? Con f de x igual a 10 a la x. La idea es comparar esta con esta y decir qué le sucedió. En realidad son muy parecidas, solo que acá arriba con el exponente hay un 3 positivo. ¿Eso qué significa en términos de las transformaciones? Este 3 que está sumando significa algo, y es que se desplaza 3 unidades hacia la izquierda, porque está sumando, se desplaza hacia la izquierda. Entonces, ya tenemos una idea, ¿cierto? 10 a la x es de estas, mucho más paradita aquí que 2 a la x, porque crece más rápido. También en los negativos se acerca al eje x, esta sería la asíntota. La mía es esta misma, no se ha visto reflejada, pero se desplazó 3 unidades para la izquierda, entonces esto se tiene que correr 3 unidades más. A la izquierda, ella se debería desplazar y quedaría como por allá, ¿sí? Se corre para la izquierda. Aquí a manera pues como de idea de qué es lo que estamos pretendiendo encontrar. Entonces, halla la ecuación de la asíntota horizontal, los intersectos con los ejes y bosqueje la gráfica. Primero tratemos de hallar los intersectos con los ejes. Entonces, si x es igual a 0, ¿qué pasa con y? Y es igual a 10 a la x más 3. Y será igual a 10 a la 0 más 3, o sea, 10 a la 3, o sea, 1000. ¿Cierto? 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, 3 veces, eso nos da 1000. Entonces un intercepto es 0,1000. El otro intercepto es si y es igual a 0. ¿Cuándo se cumple eso? 0 será igual a 10 a la x más 3. Entonces tendríamos que resolver esta ecuación que llamamos una ecuación exponencial, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, uno aísla la parte exponencial y saca logaritmos a los dos lados. Yo voy a separar esto y podemos decir que 0 es igual
a 10 a la x por 10 a la 3. Cuando yo tengo la misma base y tengo los exponentes y se están multiplicando, sumo los exponentes x más 3, ¿cierto? Entonces acá podemos decir que una de 2 o 10 a la x es 0 o 10 a la 3 es 0. Este nunca se va a volver 0. Entonces 0 debe ser igual a 10 a la x. Existe un número x al que uno pueda elevar una base como 10 y quede 0. Ese número no existe, ¿cierto? ¿Por qué no existe? Porque piensen en un número negativo o en un número positivo. No importa, 10 elevado a cualquier número jamás será 0, ¿cierto? Entonces no existe. No existe un x que me cumpla con eso. O si ustedes acá hubieran sacado logaritmo natural a ambos lados, o logaritmo base 10, les hubiera quedado logaritmo de 0, que es x más 3, logaritmo de 10, que vale 1, y nos queda que x más 3 es el logaritmo de 0, pero esto dará un error matemático. No se puede sacar el logaritmo de 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gráfica no puede cortar al eje X, ¿sí? Y ya lo sabíamos, nosotros sabemos que ella nunca va a tocar el eje X, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer el bosquejo de ella. Acá pintamos el eje, voy a hacer el eje X acá abajo porque ya sé que ella nunca va a bajar de ahí. X y Y, el intercepto es en 0,1000. Entonces, no sé, asumamos que esto es 1000 por acá porque no lo puedo hacer, tengo que hacer una escala, ¿cierto? Y ella seguirá creciendo por allá, bajará y acá se acercará y se acercará y se acercará y se acercará al eje X, pero jamás lo va a tomar, ¿sí? Esto será f de x igual a 10 a la x más 3, ¿sí? Si fuera 10 a la x, si fuera 10 a la x normal, esa donde interceptaría al eje, el intercepto de esta con el eje y sería cuando x es igual a 0, y valdría 10 a la 0, o sea 1. Es decir, el intercepto de ella sería en 0,1. El intercepto de la otra sería por aquí. Pero como se desplazó 3 unidades, es decir, ella venía como así. Y se venía corriendo. Pero yo esta gráfica, que es 10 a la x, 10 a la x, la tuve que mover 3 unidades para la izquierda. Entonces este punto que valía 1000 por aquí, ahora quedó aquí. Y este intercepto pues ya también se corrió 3 unidades para la izquierda. Este sería el bosquejo. Aquí se intercepta, aquí jamás se intercepta, por eso nos da un error matemático. No hay intercepto en eje X. Y la otra pregunta decía, bosqueje la gráfica, ecuación de la asíntota horizontal. Asíntota horizontal sería y igual a 0. El mismísimo eje X es la asíntota horizontal.